Bueno, como hablamos de infraestructura, conectividad, ¿qué es la última milla? Es las personas que hacen posible lo que hoy consumimos todos los días, porque vemos todo el tiempo innovaciones espectaculares, pero nos falta entender cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades. Y nos encanta porque además nos ponen un constraint, que es el tiempo. Así que tenemos el placer de estar con 3 personas que nos van a traer no solamente los condicionantes, los requisitos, y vamos a arrancar ahí con Facundo. Facundo, desde el punto de vista del habilitador técnico, ¿qué es eso que nos hace posible esta innovación? Bueno, primero, gracias SamCham, tremendo evento, como siempre, así que muchas gracias por la invitación. Creo que hace unos años la infraestructura técnica de las compañías era eso invisible que hacía que las cosas pasen dentro de la organización. Y se veía como un costo, ¿no? No había una visión estratégica respecto de la infraestructura, de los fierros, y incluso pensamos que la infraestructura se iba a morir, pensamos que se venía todo la nube, que en algún punto los fierros iban a desaparecer, y creo que el tiempo, a medida que fue pasando, fue rompiendo con ese paradigma. Hoy en día la infraestructura es la base de la innovación de cualquier compañía. Si vos no tenés una infraestructura sólida, es muy difícil que puedas innovar. Para mí, yo siempre digo, la inteligencia artificial es el motor, ¿ok?, de lo que se viene respecto a la innovación, pero la infraestructura en algún punto es esa autopista, ¿ok?, que hace que la inteligencia artificial pueda funcionar. Volviendo a lo que les comentaba recién, hace un tiempo se hablaba de la nube, ¿no? Y la vuelta del, digamos, cómo la nube iba a romper el paradigma de la infraestructura, y eso nos mostró que en algún punto no fue así. Hoy tenemos ecosistemas híbridos, hoy las empresas quieren ecosistemas flexibles, hoy las empresas piensan tener algunas aplicaciones en nube, algunas aplicaciones en el data center, o si no, edge computing, ¿no?, cerca del usuario. Y en algún punto creo que la inteligencia artificial, se habla muchísimo de inteligencia artificial, pero creo que en este último tiempo la inteligencia artificial volvió a poner en plano principal a lo que tiene que ver con el data center, la infraestructura. Nosotros somos una empresa que se encarga de la optimización de los data centers, y lo que nosotros vemos a nivel global es cómo las compañías y los equipos ejecutivos de las compañías empezaron a ver al data center, ¿ok?, como un habilitador técnico. Hoy el data center, insisto, dejó de ser ese costo que era hace años atrás para ser el habilitador técnico. Si vos no tenés una base sólida de infraestructura, si vos no tenés una base sólida respecto a tu data center, a tu equipamiento tecnológico dentro de la compañía, es muy, pero muy difícil que puedas innovar. Interesante romper esa lógica de lo invisible a lo visible, lo tangible, al habilitador técnico. Mauro, ¿qué otras cosas son necesarias? Estábamos antes en el backstage hablando, y había algo como, habría que escribir como 5 libros de lo importante que es el otro tipo de innovación, que es la otra milla. Bueno, muchas gracias. La verdad que más allá de la infraestructura, más allá de la conectividad, las empresas que nos dedicamos a hacer proyectos que tengan impacto social también, y que tenemos muchos despliegues territoriales, siempre encontramos el desafío de a dónde vamos a ir y con qué nos vamos a encontrar, ¿no? No siempre tenemos la información completa, no siempre contamos con todas las herramientas, y es importante cuando nosotros pensamos en desplegar una infraestructura, llegar a algún lugar donde las herramientas o, digamos, las soluciones que nosotros llevamos tengan un impacto social o tengan el objetivo, se cumplan los objetivos que estamos buscando, tener en cuenta todo lo que es el entorno, ¿no? Que esa infraestructura también sea sostenible en el tiempo. No siempre tenemos un montón de técnicos, un montón de ingenieros que puedan administrar esa infraestructura. No siempre es fácil contar con los equipos en los lugares donde nosotros llegamos o lugares donde vamos a generar ese impacto social que buscan quizás implementar infraestructura, implementar conectividad. Entonces el desafío a veces va más allá de qué infraestructura implementamos o qué tipo de soluciones vamos, sino entender todo ese entorno, cómo lo vamos a mantener, cómo le vamos a dar soporte, cómo vamos a estar llegando cuando esa solución o esas herramientas que le estamos dando a la gente para que pueda
desarrollarse para que pueda, cosas que a veces no se conocen, o sea, las descubren cuando llegamos a algún lugar y mostramos lo que estamos haciendo, después no se lo puede sacar, o sea, después hay que mantenerlo eso. Entonces creo que a veces muchos de los desafíos que tenemos las empresas que hacemos esto es lograr que eso sea sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cuando hay un problema podamos llegar rápido, cuando hay algún inconveniente o lo podamos administrar remoto? Entonces empezamos a depender de mucho más allá de la infraestructura que nosotros pusimos, dependemos de lo que haya en el territorio, las empresas que acompañan quizás con la conectividad, que acompañan con sus soluciones también. Entonces ahí hay que tener mucho en cuenta qué es lo que estamos buscando y cómo vamos a llegar a lograr eso, ¿no? O sea, es muy importante y a veces en lo que es el territorio, tanto en Argentina como en otros países también de Latinoamérica donde nosotros estamos, es importante entender eso, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar y con qué herramientas contamos o qué infraestructura, aparte de la que vamos a poner nosotros, es la que ya existe en ese lugar? Entonces creo que ahí está el desafío que va más allá de la infraestructura en sí o de la solución que podemos desarrollar, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Y no es lo mismo hacerlo en el norte que hacerlo en el sur o que hacerlo en determinadas poblaciones donde las herramientas son muy distintas y el acceso a la información es muy distinta. Y la verdad que cuando llegás ves el impacto que tiene todo eso y es importantísimo, pero también es un desafío, como te decía antes, poder mantenerlo, ¿no? O sea, no que sea algo que lo ven y funciona por 6 meses, 1 año, 2 años y después quedó totalmente obsoleto o dejó de funcionar y necesitamos 3, 4 meses para poder solucionarlo, ¿no? Entonces creo que está por ahí el desafío para nosotros. Una interfaz humana siempre desafiante, la última milla. Y en esta clave, Andrés, ¿cómo ves lo que nos planteó Facundo y Mauro para pensar también en esos indicadores cuando uno ve esas lecturas y dice, bueno, invertimos, no invertimos? ¿Cómo impacta esto en un desarrollo? ¿Cómo impactan las lecturas de capital humano o en todo lo que tiene que ver con brechas? Bueno, si alguna razón tiene que una persona de perfil no técnico de las ciencias humanas o sociales como soy yo esté en este panel, es justamente para poner en valor semejante oportunidad que por primera vez creo en la historia tenemos de tener esta infraestructura de datos, conectividad cognitiva en definitiva, ¿no? Porque es una infraestructura cognitiva que nos puede transformar la manera de funcionar si es que hacemos las cosas bien, ¿no? Si es que organizacionalmente asumimos la responsabilidad de este cambio de era, porque en realidad estamos frente a un cambio de era profundo. Disponer de esto que acaban de contar es para nosotros una invitación a consolidar este largo camino de la humanidad hacia un progreso sustentable. Y esto lo podemos ver en distintas industrias, en la educación concretamente. La promesa de la personalización en la masividad es el momento en que la hagamos real. Por primera vez podemos tener indicadores, como bien decías, Melina, podemos tener modelos concretos para que realmente podamos llegar a cada persona con el dispositivo necesario para que aprenda las habilidades que le van a permitir ser relevante en un mundo que no va a perdonar. Lo realmente decisivo de este momento es que las máquinas siguen aprendiendo, siguen creciendo, siguen diciendo voy a poder hacer más tareas de todo lo que hay que hacer para producir bienes y servicios y nosotros tenemos que reconvertirnos basados en las skills humanas que no son un determinismo, o sea, no es que porque seamos humanos las tenemos que desarrollarlas y solamente las vamos a poder desarrollar si aprovechamos esa infraestructura con modelos personalizados que nos ayuden a desplegar mejor nuestro trabajo, a desarrollar el pensamiento crítico, la colaboración, lo que llamamos la economía de la sabiduría. Para nosotros, en definitiva, es una invitación a que esta infraestructura nos permita construir una economía de la sabiduría que es un escalón más que la economía del conocimiento, porque básicamente es la posibilidad de que el paradigma de agregación de valor venga de esa hibridación entre humanos reconvertidos y máquinas y tecnologías que nos van a proveer todo esto que acaban de contar. Muchas gracias, Andrés. Voy a aprovechar ahora el público que está muy consciente, escuchando, ya nos están llegando algunas preguntas. ¿Quiénes de ustedes levanten la mano? Cuando compraron su primer celular tenía un manual. ¿Nadie quiere confesarlo? Bien, hay unos tímidos levantaron la mano. Veo caritas que vamos. Perfecto, bien. Todo lo que trajeron los tres no tiene manuales. Y mucho de lo que ustedes también desafiaron es encontrarse con esa pista o eso que dijeron, che, me hubiera encantado saberlo. Y acá tenemos un montón de líderes que toman todo el tiempo decisiones. Quisiera que antes de pasar a las preguntas, ¿qué le quieren regalar
a este grupo para pensar en estas dinámicas sobre eso que es muy valioso, es un manual vivo y que ustedes lo saben. Arrancamos con vos, Andrés. Dale. Bueno, breve, asumir la responsabilidad, los que estamos acá, que tienen posiciones de management, de liderazgo, que dirigen personas seguramente o proyectos, asumir la responsabilidad de construir la hibridación de la que va a depender este progreso de los próximos años. Esta hibridación de, dice McKinsey, el 75% de las habilidades de todos los trabajos pueden ser desarrolladas por máquinas o por humanos indistintamente. Y en ese espacio del medio es donde se decide que podamos trabajar junto a máquinas, elevar las clases medias, es decir, las personas que necesitan mejorar valor y llevar una economía mejor en este mundo lleno de tecnología. Vamos con Mauro, así rompemos el circuito. Te toca, Mauro. ¿Qué es eso que te encantó conocer y que no está todavía escrito en un manual? No, creo que el desafío también es ahí en entender dónde estamos yendo, escuchar a la gente, ¿no? Cuando uno se plantea un proyecto de magnitud, con mucho despliegue territorial y todo, lo que uno diseña o lo que el project manager o alguien piensa que va a pasar, después cuando uno llega al lugar es totalmente distinto muchas veces, porque no, nosotros tenemos la suerte de vivir en una ciudad grande que tiene un montón de infraestructura, un montón de herramientas, y cuando uno va a otros lugares se da cuenta que hay un montón de medios que no contamos. O sea, hasta a veces conseguir a la gente para poder hacerlo, cuando vos necesitas tener 50, 60, 80 cuadrillas trabajando en territorio, hasta es muy difícil conseguir la gente para poder hacerlo, que es un desafío que creo que tenemos todos como líderes, de apoyar mucho la educación, apoyar mucho todo lo que es el desarrollo de las personas para poder contar con las herramientas o el personal que tenemos en las ciudades también en otros lugares, ¿no? Creo que el desafío importante es ese, y escuchar mucho lo que pasa ahí y poder conocerlo, ¿no? No planificar desde el escritorio y pensar que todo se va a dar como dicen los manuales. Excelente. Bueno, y Facundo, con tu experiencia en todo lo que es escala regional, equipos que tenés que construir en mercados emergentes, ¿qué es eso que descubriste que querés compartir? Yo creo que a partir, obviamente, desde una base tecnológica armada robusta, invertir en la gente, invertir en los líderes. O sea, hablamos de innovación y de cómo la inteligencia artificial puede ser el gran driver de innovación y cómo la infraestructura es la autopista por la cual va la inteligencia artificial, pero necesitamos a alguien que lo maneje. Entonces tenemos que invertir en liderazgos, tenemos que invertir en la gente, tenemos que invertir en posicionar nuestros líderes. Nosotros tenemos presencia en toda Latinoamérica, por ende tratamos siempre de empoderar el liderazgo local, ¿ok? Y darles la oportunidad a ellos que puedan innovar, darles la oportunidad a ellos que puedan venir con ideas, que puedan formarse continuamente y obviamente ser los conductores, ¿ok? de esta perspectiva, como les comentaba recién, que tiene que ver con la innovación y la inteligencia artificial en la autopista que es digamos, la infraestructura tecnológica. Y a veces nos olvidamos esos liderazgos medios, esos que son tan habilitadores, como bien mencionás. Y voy a aprovechar porque tenemos una pregunta que si bien es para Andrés, los tres los van a contestar, que es cuán importantes son estos roles puentes entre las áreas tecnológicas y de staff para innovación digital. Bueno, más que nunca, ¿no? Más que nunca. Ya lo decía Gary Hamel hace varios años, la verdadera innovación es la manera en cómo hacemos las cosas, cómo trabajamos, cómo logramos gestionar. Ahora más que nunca, porque justamente disponemos de esta fabulosa invitación que es la inteligencia artificial, donde los roles se equiparan, donde ya no hay un predominio tan alto como había hace unos años de los roles tecnológicos que casi que ejercían una superioridad. Ahora los roles, los que saben hacer el trabajo en cada vertical, mezclados con los técnicos, pueden producir modelos, maneras de hacer las cosas superadoras. Así que creo que el gran trabajo de las empresas va a ser hoy orquestar esos equipos, esas células, para aprovechar semejante oportunidad. Mauro, es un poco lo que venías contando, cuán importantes son y dónde lo vemos a eso. Yo creo que es importante la parte de la educación y el apoyo que tenemos que tener donde nosotros vamos con esta innovación también, ¿no? Creo que la capacitación de la gente que la va a usar también, ¿no? Creo que para mí las personas creo que son los que van a habilitar todo esto. Podemos tener la mejor infraestructura, la mejor conectividad, la mejor solución,
pero siempre vamos a necesitar a la gente que lo opere. Y cuando queremos desarrollar eso también y llegar a la gente, necesitamos esos habilitadores, ¿no? Esa gente que quizás no es el líder, no es el VP o el manager que maneja todo eso, sino que es la persona que llega al último punto, lo que hablabas vos de última milla, ¿no? Creo que esa gente que hace la última milla y que está... Se murió. Hola. Creo que es la que nos va a terminar dando ese punto final para todo lo que es la innovación en sí. Y la importancia de la formación, como bien decís. Y ahora sí, Facundo, ¿cómo hacemos para que estos roles además los pongamos en el spotlight? No sé si anda, ahí está, perfecto. No, tal cual lo que dicen Mauro y Andrés, creo que en algún punto es súper importante confiar en la gente. Entonces, darle obviamente una base, educarlos, poder darles una plataforma para la cual puedan empezar a innovar, pero confiar en ellos y darles el espacio. Creo que la última milla, bien dice Mauro, es la que en algún punto puede cambiar mucho en términos del día a día de la compañía, y creo que desde una perspectiva corporativa es súper importante poder confiar y darles el espacio. Muy inspirador los tres. Pensaba que en un panel de infraestructura y conectividad terminamos hablando de capacidades humanas, de confianza, de liderazgo, de formación, de expectativa y también de inversión. Dicho todo esto, llegaron varias preguntas súper técnicas, habían algunas para Facundo, para Mauro. La invitación es que cuando nos encontremos en la sala de networking, aprovechen, les pregunten y les agradecemos muchísimo por este espacio. Gracias por la escucha activa del otro lado. Gracias. Y llegamos muy bien con el tiempo.